Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mary Blandy. Ella fue la hija de un rico banquero y sería vista como la típica solterona que tendría pocas posibilidades de encontrar un buen casamiento. Pero un día se cruzaría en su camino un capitán escocés que cambiaría por completo su vida, viéndose ambos involucrados en un parricidio que conmocionó a la sociedad inglesa de su época. Esta biografía es realizada por petición de Zuilon. Mary Blandy nació en el año 1720 en la población de Henley-on-Thames, en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra. Ella fue la única hija que tuvo el matrimonio formado por Francis Blandy y Anna Stevens. Su padre era un reconocido abogado y su familia gozaba de una buena reputación en la población en la que vivían. Desde que era muy pequeña, a Mary le metieron en la cabeza que su deber era la de encontrar un buen casamiento que fuese ventajoso para su familia, ya que ese era su deber en la vida. Mientras tanto, ella iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita de buenos modales y educada, que sería muy respetada en su población natal. Mary era considerada hermosa y encantadora, empezando a recibir numerosas propuestas de matrimonio, pero su ambicioso padre rechazaría todas y cada una de ellas, pensando que aquellos candidatos no eran los adecuados para su hija. Los años irían pasando y la dama dejó de ser considerada como una jovencita casadera de notable encanto para ser solo vista como una simple solterona por la que todo el mundo sentía pena ante el hecho de no haberse desposado aún. En el año 1746 se cruzó en la vida de Mary un capitán llamado William Henry Crasten, que era el hijo menor de un noble escocés. Según se cuenta, Crasten no era demasiado atractivo, pero sí tenía una gran labia y cierto encanto, quedando la dama profundamente enamorada de él nada más conocerle. Crasten no tenía dinero y había contraído grandes deudas, algo de lo que no era consciente la familia Blandy, los cuales acogieron al capitán en su propia casa cuando éste expresó su deseo de casarse con Mary, quien para entonces ya tenía 26 años de edad. En un principio, todos parecían estar encantados con la presencia de Crasten en la casa de los Blandy, ya que al fin la única hija del matrimonio se casaría con el hijo de un par escocés. Pero los meses irían pasando y el capitán no mostraba mucho interés de iniciar los preparativos de la boda. El abogado Francis Blandy empezó a sospechar de Crasten y empezó a investigarle, descubriendo que éste estaba casado con una mujer escocesa, algo que sería negado por el propio capitán, quien aseguraba que su supuesta esposa era solo un amante y que su matrimonio no era válido. Así que desde tierras inglesas se intentó invalidar por completo aquel matrimonio, pero la esposa de Crasten acudió hasta las autoridades, demostrando que su matrimonio era totalmente válido, y la justicia le daría toda la razón a la señora Crasten. Mientras todo esto iba pasando, Crasten permaneció en la casa de los Blandy, donde sería muy querido por la madre de Mary, Anna Stevens, la cual le trataría como un hijo. Francis Blandy desconfiaba mucho de las intenciones del capitán escocés y pronto demostró el gran desagrado que sentía hacia este, pero cuando finalmente murió la madre de Mary, su padre envió a Crasten de inmediato a tierras escocesas para que pusiese en orden sus asuntos, ya que el capitán aseguraba que no quería a su primera esposa y quería divorciarse de ella para poder casarse con la hija del matrimonio Blandy, aunque en realidad
solo existía un interés económico por parte de Cranston. Mary se mostraría realmente desconsolada con la partida del hombre que amaba, pero aquel dolor aumentó cuando descubrió que su amado tenía un amante en la ciudad de Londres, algo que le rompería el corazón. Desde Escocia, Cranston seguiría manteniendo contacto con Mary por carta y en tales escritos rogaba ser perdonado, además de dedicarla todo tipo de palabras cariñosas y hacer falsas promesas a su enamorada. Mary era conocida por ser una mujer de buen corazón, así que acabaría perdonando a su amado, pero la situación se había vuelto muy complicada y ante la aparición de aquella amante londinense, el padre de Mary no consentiría que se casasen. Así que el capitán escocés le hizo llegar a la dama unos misteriosos polvos de amor que supuestamente harían que el señor Francis Blandy cambiase de opinión y que empezase a sentir afecto hacia Cranston. Mary empezó a esparcir pequeñas cantidades de aquel polvo de amor en las comidas y en el té que ingería su padre, siguiendo en todo momento las indicaciones de su amado. Pero la salud de su progenitor empezó a empeorar poco a poco, hasta que finalmente acabó postrado en una cama, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando su padre estaba ya en las últimas, el médico que lo atendió aseguró que el abogado estaba siendo envenenado con arsénico ante los síntomas que presentaba, algo que angustió mucho a Mary, ya que en teoría ella no era consciente de que estaba envenenando a su padre. Ante la angustia y la desesperación que sentía, la dama decidió romper y quemar todas las cartas que intercambió con su amado, intentando así eliminar cualquier prueba que la pudiese incriminar. Pero una de sus criadas acabaría delatándola ante las autoridades, confesando haber visto a Mary merodeando a diario por la cocina de la casa y manipulando los alimentos. Incluso algunas criadas de la casa también sufrieron de algunos problemas de salud tras haber consumido o probado parte de las comidas que había ingerido Francis Blandy, envenenándose ellas también de manera accidental y levemente. Cuando el señor Francis Blandy se enteró de que había sido envenenado, él supo de inmediato que la culpable era su hija, pero aún así, en su lecho de muerte, la perdonó. Incluso sus últimas palabras fueron para ella, aconsejándola de que no se fiase de Cranston, muriendo así en el mes de agosto de 1751. En el mismo día en el que falleció su padre, Mary fue detenida por las autoridades ante las acusaciones de su criada y porque se descubrieron varios botes que contenían arsénico que estaban escondidos en distintos puntos de la casa. La dama permaneció alrededor de 7 meses en prisión a la espera de ser sometida a un juicio y durante los interrogatorios confesó que había sido engañada en todo momento por Cranston, que era quien había ideado el plan de envenenar a su padre y que ella solo había sido utilizada para llevar a cabo sus planes mediante mentiras. El 3 de marzo de 1752 se celebró el juicio contra Mary y pese a mostrarse como una mujer engañada y manipulada, finalmente fue condenada a muerte tras ser acusada de parricidio. 3 días después, el 6 de marzo, Mary fue conducida ante la horca y pese a mantener cierta entereza en todo momento, instantes antes de ser ahorcada, dijo: «Tengo miedo a caer». Mary murió a los 33 años de edad ante la mirada de un grupo de personas que asistieron a su ejecución, siendo vista como una pobre mujer enamorada que lo único que buscaba era ser amada. Mientras todo esto iba pasando, su amado Cranston huyó de Escocia, refugiándose en el extranjero para evitar ser detenido y juzgado, pero acabaría muriendo poco después en la más absoluta miseria.
Mary pasó de ser una jovencita casadera, hermosa y encantadora, a ser solo vista como una pobre solterona a la que le costaría mucho encontrar un buen marido ante las exigencias de su padre, algo que provocó que muchas personas empezasen a sentir lástima por ella. La vida de Mary daría un giro inesperado cuando se cruzó en su camino aquel capitán escocés de gran labia y notable encanto, y pese a no ser muy atractivo, se ganó rápidamente el corazón de la pobre Mary, que solo buscaba desesperadamente un marido y ser amada. Según la versión que dio la propia dama, ella fue manipulada por un hombre sin escrúpulos que se aprovechó de su amor y de su confianza, para así acabar con el mayor obstáculo que existía dentro de su relación, el propio padre de Mary, convirtiéndose así en una víctima de la ambición de un hombre que no la amaba y que solo buscaba su fortuna. Existe la posibilidad de que Mary no fuese tan inocente como se mostró ante la justicia y la sociedad de su tiempo, ya que cuando se descubrió que su padre estaba siendo envenenado, ella quemó casi todas las cartas que intercambió con su amado, eliminando así muchas pruebas sobre su supuesta implicación en el envenenamiento de su padre. Así que realmente nunca se sabrá realmente si fue una simple víctima de un hombre ambicioso y manipulador, o si ella era completamente consciente de lo que estaba haciendo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mary Blandy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Zuilon también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que Mary fue realmente engañada para envenenar a su padre o si era totalmente consciente de lo que hacía. Y con esto me despido. Hasta la próxima.